Bien, buenas noches con todos. Gracias por atender a mi solicitud de continuar las clases del día de hoy. Quiero que me confirmen si se me escucha bien o aumento el volumen de mi audio. Sí se escucha bien, doctora. Muy amable, gracias. Entonces, la clase anterior nos habíamos quedado, ¿no es cierto?, en los defectos. Bueno, ya revisamos todo esto y nos quedamos en los cortocircuitos de derecha e izquierda, que es al que este, le daba quizá un poquito más de importancia y de peso, porque son las patologías más frecuentes que van a ver ustedes en el desarrollo de su carrera profesional, las más frecuentes. Hablamos de la tetralogía de Fallot. Tetra viene de cuatro, que vamos a encontrar cuatro defectos muy importantes, ¿eh? Y también conocido como el famoso niño azul, ¿no? La transposición de los grandes vasos, atresia tricuspidia, conexión venosa pulmonar anómala y el tronco o el ductus arterioso persistente. Si hablamos de frecuencia en nuestro medio, vamos a ver más una tetralogía de Fallot, que siempre va a estar presente con más frecuencia en relación a las ostras y va a estar asociada a alteraciones congénitas como son algún tipo de trisomía, generalmente la trisomía 21, ¿no? O el síndrome de Down. Y después de ello, otra más frecuente podría ser la persistencia del ductus arterioso. Les digo las frecuencias de las patologías en nuestro medio. Entonces, las malformaciones con cortocircuito de derecha a izquierda, que van a presentar o por qué se van a caracterizar por un flujo pulmonar disminuido, ¿no? Este está presente en la tetralogía de Fallot y en la atresia tricuspidia. Cuando el flujo pulmonar está aumentado o hay hipertensión pulmonar, lo que podemos sospechar es una transposición de los grandes vasos, la persistencia del ductus arterioso y conexión venosa pulmonar anómala total. Tenemos estos dos flujos que son muy importantes, que nos van a inducir a pensar qué tipo de cortocircuito de derecha a izquierda podemos o puede estar presentando el paciente, ¿no? Cuando hay disminución del flujo pulmonar, tetralogía de Fallot y atresia tricuspidia. Y cuando hay hipertensión pulmonar, es decir, aumenta el flujo pulmonar, las otras patologías que son transposición de grandes vasos, persistencia del tronco arterioso y conexión venosa pulmonar anómala. Vamos a ver esta famosa tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita cianótica, de ahí el nombre del niño azul, más frecuente. ¿Y consecuencia qué? Del desplazamiento anterosuperior del tabique ventricular. Estos son los rasgos cardinales de esta tetra. Ya les he dicho, tetra viene de cuatro, ¿no? Un C y B, les dije que por incidencia y frecuencia, ¿no? Un C y B, una comunicación interventricular, una estenosis de la pulmonar o obstrucción de la salida del ventrículo derecho. Generalmente la conocen como CIB, estenosis de la pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y aorta en posición o cabalgamiento de la aorta. Así se las conoce, ¿no? CIB, estenosis de la pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y cabalgamiento de la aorta. Así se las conoce, es los nombres más frecuentes con que la podemos conocer. Vamos a ver. Entonces, la tetralogía de Fallot, acá tienen, ¿no? Tienen todos los cambios. Corresponde a una cardiopatía congénita cianógena conocida como el niño azul, de ahí el nombre. La transposición de grandes vasos, o sea que es una destrotransposición, existe en concordancia aurículo-ventricular, pero la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, y ahí que es la transposición de los grandes vasos. La supervivencia, pues, es imposible, ¿no? O sea, no es compatible con la vida, salvo que exista algún defecto sectal que permite el paso de la sangre oxigenada, ¿no? Por ejemplo, asociado a un CIB va de la mano, ¿no? Pero como hemos visto, el CIB es parte
¿no? O uno de los componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces, si el paciente tiene transposición de grandes vasos y sobrevive, es que tiene también un CIB o algún otro defecto sectal que permita el paso de la sangre oxigenada a la circulación sistémica. Normalmente el tronco común va a quedar dividido en dos por un tabique espiral que desciende y separa la aorta pulmonar. Acá se ve la imagen de la transposición de los grandes vasos. Y acá tenemos, ¿no?, la transposición de los grandes vasos, ¿no? Miren la salida, calco, como lo explica. Es incompatible con la vida porque lo que están viendo es un corazón fijado en formol después de una necrosis. Luego el ductus arterioso persistente es una sola arteria grande que reemplaza a la aorta y a la pulmonar a nivel del origen y recibe sangre de ambos ventrículos. Entonces la válvula del tronco suele ser tricuspidia o cuadricuspidia y puede ser insuficiente. Va a haber una sobrecarga biventricular masiva y por lo tanto una insuficiencia cardíaca. Cianosis moderada o mínima por la gran mezcla de sangre de ambos ventrículos en el tronco arterioso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que les puede venir en patología de corazón? Lo más frecuente es, de acuerdo a la frecuencia que te he dicho, tetralogía de Fallot. Manéjate bien los componentes y la signología, el cuadro clínico característico, la edad de presentación, porque los casos clínicos que se te pone está en relación a eso, ¿no? Entonces, la tetralogía de Fallot es la más frecuente en lo que es patología de corazón. Entonces, acá tenemos, mire, las malformaciones congénitas obstructivas, ¿no? Que es la coartación de la aorta. Todas estas son, ¿qué te digo?, menos frecuentes, pero se pueden presentar, ¿no? Pero los hallazgos que tenemos de estas malformaciones congénitas obstructivas son a nivel de la necropsia, es lo más frecuente. ¿Cuáles son? Coartación de la aorta, estenosis, ustedes ya saben que es disminución marcada de la luz, y atresia, o sea, sin luz a nivel del vaso pulmonar, y la estenosis y atresia aórtica, ¿no? Tanto de la pulmonar como de la aorta. La coartación de la aorta, que es, ya saben, una malformación obstructiva, es una forma frecuente de cardiopatía congénita en mujeres con síndrome de Turner en este caso. Entonces, así como les dije, la tetralogía de Fallot va de la mano con un síndrome de Down, ¿no? Esta va con un síndrome de Turner, la coartación de la aorta. Las manifestaciones clínicas van a depender de la gravedad de la estenosis y de la permeabilidad del ductus arterioso. Hipertensión en extremidades superiores, pulsos débiles en las extremidades inferiores y signos de una insuficiencia arterial. Acá están los esquemas, ya que tienen, ¿no?, la famosa, miren, coartación de la aorta, en este caso postductal. Y como ven, es un hallazgo, ¿qué cosa? ¿No? Por necrosia. Y acá tienen una imagen, la coartación de la aorta, a través de una imagen de una arteriografía. Y para ver esta arteriografía, todo lo que son vasos o grandes vasos, le vamos a pedir una placa, no con sustancia de contraste, porque lo que están viendo acá es la sustancia de contraste que está prácticamente permite, ¿no?, que se pueda ver la imagen claramente. Vamos a entrar a las cardiopatías isquémicas. Isquemia es un término que ustedes ya la conocen muy bien. Va a haber un desequilibrio entre la llegada de la sangre oxigenada y la necesidad del corazón. O sea, el corazón necesita tanto, pero no llega tanto el volumen de sangre oxigenada. ¿Por qué puede ser? Esta causa es generalmente por la disminución del flujo sanguíneo debido a lesiones ateroescleróticas obstructivas de las arterias coronarias. Esa es la causa. Entonces, ¿qué pasa? No llega el flujo sanguíneo oxigenado regular a esa área del tejido, por lo tanto, no se va a irrigar bien. Ese tejido va a tener muerte celular, necrosis y todos los cambios que ya saben, y hablamos de una cardiopatía isquémica. Y la causa de que disminuya ese flujo sanguíneo es la principal, ¿qué cosa es? Obstructiva.
¿Y cuál te produce la obstrucción? La famosa aterosclerosis, que ya la hemos visto en la clase anterior. ¿Y cómo se revela esa cardiopatía isquémica? ¿Cómo se manifiesta esta cardiopatía isquémica? Es muy importante. Un infarto al miocardio por la obstrucción de la coronaria. Y es lo que yo les manifestaba inicialmente en algunas clases donde te digo, si el paciente tiene una suerte única, donde la obstrucción se dé en una rama de la coronaria, por ejemplo, que solo va a irrigar el vértice del corazón, te va a dar pues un solo microinfarto. Pero si eres tan piñoso que justamente la obstrucción es a nivel del tronco de la coronaria, donde sale todas las ramas, estamos hablando de un paciente que tiene un infarto, pero fulminante, masivo así, al momento, ¿no? Entonces, todo está en función a la clínica y de acuerdo dónde y a qué nivel se da la obstrucción. Entonces, este infarto al miocardio, ¿no? La angina de pecho, muerte súbita cardíaca, estas son las cardiopatía isquémica crónica, estas son las manifestaciones de una cardiopatía clínicamente hablando. ¿Y cómo podemos prevenir en cuanto a la mortalidad? Pues ya hemos visto la causa de la obstrucción y quién te va a dar la aterosclerosis, los depósitos de lípido, o sea, hiperlipidemia. Si es algo que se puede prevenir, por favor, y eso ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Entonces, miren acá, este es un esquema que también lo tienen en su libro, cómo es que se originan las lesiones de las arterias, ya lo hemos visto, ¿no? Y su vinculación con los síndromes coronarios agudos. Ya tienen acá la capa, sin embargo, acá que se está poniendo la placa aterosclerótica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta placa se puede romper, ya hemos visto, por el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera, y se va a manifestar o se va a exponer los componentes los que están constituyendo, en este caso, la placa aterosclerótica, y se va a ver estimulación de qué? De agregado plaquetal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces va a formar un trombo, ¿no? A nivel parietal y va a producir una obstrucción de la luz. Y esto, cuando se fragmenta este trombo, ya saben que sus fragmentos son los émbolos y van a embolizar por el torrente sanguíneo y nos va a dar una tromboembolia. Ya también sabemos qué tipo de tromboembolia, que es la pulmonar y la sistémica. ¿Listo? Entonces, cuando esta lesión de la placa se cura, va a reparar. Y ustedes ya saben el proceso de reparación. Y igual la reparación que me va a producir, disminución de la luz. Por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? Una cardiopatía isquémica crónica. Entonces, la ruptura de placa se forma trombos, ¿no? O este trombo es tan grande que no se fragmenta, simplemente obstruye a ese nivel el vaso. Y las consecuencias, pues, son síndromes coronarios, ¿no? Agudos, porque son de inmediato. No se olviden ya todos los términos, todo lo que hemos estudiado hasta ahora, se tiene que aplicar a todo eso. Hablamos ya de patologías o de procesos per se aplicados a todo estos grandes cambios, en este caso al corazón. Entonces vamos a ver estas manifestaciones o las revelaciones de la cardiopatía isquémica, las vamos a desarrollar. El infarto al miocardio por una oclusión trombótica, ya sea total, ¿no? O parcial del músculo cardíaco. La angina de pecho es muy importante. Es una isquemia miocárdica transitoria que no provoca necrosis de los miocitos, debe quedar claro, ¿no? Pero vamos a ver después los tipos de angina, ¿no? Las más frecuentes y sobre todo la inestable es muy delicada. Pero ¿qué pasa? No hay necrosis de miocitos. Es una isquemia transitoria. La cardiopatía isquémica crónica es una insuficiencia cardíaca progresiva que aparece a raíz de una lesión miocárdica isquémica. Y es crónica. Entonces, acá que estamos viendo, ¿no? La obstrucción coronaria disminuye esto y acá vamos a caer en una cardiopatía isquémica crónica. Esta es la causa, como ven acá. Y la muerte súbita cardíaca.
¿Qué pasa? La placa disgregada provoca que una isquemia miocárdica regional que me va a producir que una arritmia ventricular que es letal para los pacientes. No se olviden de estos cuadros. La angina de pecho, ¿no? Que es una crisis paroxística y habitualmente recurrente de malestar torácico. Una angina de pecho, chicos, la clínica hay que tener ahí siempre. Pregúntenle si tienen algún cardiólogo o algo a la mano, cómo puedes identificar que estás en una probable angina de pecho. Hace el diagnóstico diferencial con una condritis, ¿no? Con tu manito, la empuñas tu manito y esos nudillos de los dedos, haz una presión a nivel de la unión condrocostal, ¿no? Y el paciente va a pegar unos gritos fuertes y entonces ya tú vas a prácticamente concluir que estás frente a una condritis y no una probable infarto al miocardio o una angina, ¿no? Ahí tienes que tener muchos diagnósticos diferenciales y saberlos distinguir, como es muy importante. Acá, al hablar de angina de pecho, hemos visto que es una isquemia miocárdica transitoria, que no produce necrosis de los miocitos. Entonces, vamos a ver los tipos de angina, ¿no? La estable, la inestable y la variante de Price-Metal. La estable va a ser ocasionada por un desequilibrio entre la perfusión coronaria y las necesidades miocárdicas, ¿no? Se pierde ese equilibrio. Y haber un aumento en la demanda de oxígeno por el ejercicio físico, estrés, etcétera, etcétera, y se alivia con reposo y vasodilatado. Entonces, hay ese desequilibrio y la causa puede ser ejercicio, el estrés, etcétera, etcétera. El paciente se tranquiliza, se pone en reposo y se regulariza. Y si no, vasodilatadores. Ese es el manejo que al paciente. La inestable, como te decía, hay una ruptura de la placa aterosclerótica. Y entonces, si hay una ruptura, va a haber una trombosis parcial superpuesta. Ocurre con frecuencia cada vez en mayores y está desencadenada por esfuerzos físicos cada vez menores, con duración prolongada, más en adultos mayores con esfuerzos menores. Y se le conoce como angina preinfarto, y ahí el nombre de inestable es la más delicada y está asociada a cambios en ateromas. Entonces, cuando hablamos de un preinfarto, con una angina inestable. Y la variante de Price-Metal causada por un espasmo de las arterias coronarias. Espasmo, ¿no? Se eleva el segmento ST en el electrocardiograma y se alivia con vasodilatadores y bloqueantes de canales de calcio. Ahora bien, el infarto del miocardio, que probablemente no hay mucho que decir acá, porque ya hemos visto que es necrosis, que es un infarto. Ya saben los cambios que se dan a ese nivel, ¿no? Entonces, acá tenemos la patogenia, es un cambio brusco en una placa ateromatosa, ¿no? Plaquetas se adhieren, se activan y se agregan, va a haber vasoespasmo, se activa la vía de coagulación, el trombo ocluye por completo la luz del vaso, ¿no? Suspensión del metabolismo aerobio, acumulación de metabolismos nocivos en potencia, isquemia y necrosis. Acá, esta es la causa del trombo oclusivo y que me va a dar un infarto del miocardio. ¿Listo? Entonces, se entiende así, acá tiene el bloqueo de la arteria coronaria, en este caso de la derecha, ¿te imaginas? ¿No? No va a haber circulación de esta rama derecha y todas las subramas que van acá, finalmente falta oxigenación y me va a dar infarto. Si solo está en esta zona donde ves la flecha, hablemos pues de un infarto localizado o microinfarto. Pero si hablamos a nivel alto de este tronco, por ejemplo, estamos hablando de un infarto fulminante. ¿Qué contribuye con el infarto? Eso es muy importante. Vasoespasmo coronario. ¿Quién? Los pacientes pues que consumen cocaína. Entonces te puede venir un caso clínico donde dice el paciente que tanto, que presenta tanto y antecedentes de consumo de cocaína. Ya te está diciendo que puede estar o que puede estar produciéndose en ese organismo de ese paciente que está ingresando, ¿no? Émbolos procedentes de aurículas izquierdas por la fibrilación auricular, procedentes de vegetaciones valvulares. Ya les he dicho, les expliqué y les hablé las famosas agregaciones de las bacterias como pequeños coliflores, ¿no? Que me va a dar qué cosa, la endocarditis bacteriana
o la embolia paradoja. Las vasculitis, ¿no? Las vasculitis de ramas intramurales coronarias, hemoglobinopatías, amiloide en pared de los vasos. Todas ellas contribuyen con el infarto de miocardio. Estas son las características microscópicas de un infarto de miocardio. Miren, en esta primera imagen del primer día tenemos la mitad, ¿no? Que están las fibras musculares. Podemos decir que tienen cambios inflamatorios, cambios no sustentables que los van a llevar acá, a primer día, en este caso muerte o destrucción, ¿no? Entonces cabe el infiltrado inflamatorio y miren acá, y acá esto ya es una zona infartada, pero si hablamos acá, en este cuadro, a los 3 o 4 días, estamos viendo pues qué cosa, tejido necrótico al 100% y todos los componentes, ¿no? De la muerte celular, del infarto de miocardio. Hay un marcador específico que es el P10, el P16, que cuando hay necropsias y vemos zonas sospechosas, y no se sospecha que la muerte haya sido por infarto, sino el paciente tenía una patología crónica y muere, ¿no? Entonces nosotros le hacemos un marcador y vemos que marca toda esta zona infartada. Eso es muy importante. Entonces acá miren, a nivel del séptimo y décimo día, ¿qué es lo que sucede, no? Se elimina todos los miocardiocitos necróticos. ¿Por qué? Por los macrófagos espumosos, ¿no? Es que se va a dar. Si hay un tejido necrótico, muerte celular, y ustedes ya saben todo lo que se da en el proceso de ¿qué? De reparación. Está de más decirlo. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Tejidos de granulación, abundante tejido conjuntivo o conectivo laxo, ¿no? Con neovascularización. ¿Ok? Pero ¿qué cosa? Se reparan, hay nuevas células musculares, hay nuevos miocardiocitos. Note, jóvenes, ustedes saben que se ha reparado con tejido conectivo y va a llevar con el tejido fibrótico, que es lo que vemos con la tricómica de Mason, ¿no? La zona azulada. Entonces, ya saben que la reparación se da ahí. Es decir, que esa parte del corazón que fue infartada y si el paciente está vivo, ¿no? Ya no le va a funcionar. Entonces, acá tenemos la imagen, y ustedes también la tienen, si mal no estoy, esos libros donde podemos ver los infartos transparietales o no transparietales, o también conocidos como transmurales o no transmurales, es decir, que atraviesa o no la pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Está acá, transparietales, miren acá lo que sucede, ¿no? Atraviesa la pared. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Puede haber un restablecimiento de flujo por perfusión, ¿no? Y solo se compromete algunas áreas. Entonces, los que no son transparietales simplemente compromete un área o un segmento del grosor de la pared en forma focal difusa o difusa o multifocal nodular o por puntos, como lo quieran dar. A esto le podríamos hablar los famosos microinfartos multifocales. ¿Ok? Bien. Entonces, miren acá la imagen de un corazón de un paciente que falleció, ¿no? Y le hemos hecho el corte del corazón, no como debiéramos, lo hemos hecho como rodetes, ¿no? Y miren acá la zona infartada, toda esta zona. Acá está mucho más, pero miren el compromiso, porque esta área que ven acá, este es el miocardio, la pared, la estructura normal, podríamos decir, y miren acá la zona infartada y acá el área o las áreas que ya estaban comprometidas, ¿no? Miren, igual, infarto agudo de miocardio, miren lo que sucede, ¿no? El paciente fallece, pero miren todo el compromiso que tuvo, todo el compromiso que tuvo. Y un corte histológico de acá, y están viendo qué cosa, el compromiso, la necrosis, ¿no? Es un infarto, muerte celular. Y hablamos, ¿qué es? ¿Qué tipo de necrosis? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de necrosis? ¿No? Paulativa. Muy Paulativa. bien, muy bien. ¿Por qué? Ya hemos dicho, ¿no? Mantiene la estructura del esqueleto. Es muy importante acá. Eso es lo importante. ¿Y por qué no decimos que el paciente tuvo una necrosis coagulativa? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de infarto cuando hablamos de órganos o sistemas. Es muy sencillo, jóvenes. ¿Cuáles son las complicaciones de este infarto? Pues
es predecible. Cuando tú tienes un sustento, una base de conocimientos, es predecible todas las complicaciones que pueda dar. Mira, si el tejido está necrótico, es fácilmente que la pared se rompa, ¿no? Entonces acá tienen, mira, las complicaciones, que se rompa, en este caso un tabique interventricular, ¿no? Acá tienen las imágenes. Obviamente están viendo ustedes, jóvenes, la macroscopía de una necropsia, ¿no? Porque no tenemos una muestrita de corazón para estudiarlo. El paciente ya falleció, no se olvide, ¿no? Y esa es una de las grandes complicaciones. Luego, que se rompa, miren acá, la ruptura, ¿qué músculo es? El músculo pectíneo, que lo conocemos, zona necrótica, ¿no? Y que haya una complicación como es una pericarditis fibrinosa. Miren acá, ¿encima de qué? Del infarto de la zona. Nuevamente, esto es una necropsia, jóvenes, ¿eh? Esto es una necropsia. Entonces, las complicaciones del infarto, insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Por disfunción contráctil posinfarto, pues, que puede ser temporal, obviamente. Va a depender de qué, de la magnitud del infarto, no se olviden. Arritmia, una taquicardia sinusal, un bloqueo cardíaco, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ruptura del miocardio, que me va a producir ¿qué? Hemopericardio, ¿no? Cuando se rompe la pared y va a salir el sangrado, ¿qué? A ruptura del tabique interventricular, no, ruptura del músculo papilar. Entonces, ¿qué me va a dar? Insuficiencia mitral. Pericarditis postinfarto, el síndrome de Dressler. Expansión del infarto. Trombosis mural, que se complica con un tromboembolismo. Y aneurisma ventricular. ¿Qué son las arritmias? Acabamos de hablar acá, ¿no? Hay tal cosa, son términos muy importantes. Cuando hagan específicamente patología cardíaca en clínicas y todo eso, quizá lo desarrollen en mayor magnitud, pero hay acá términos, cosas que deben de saber ya desde ahora. Las arritmias se pueden deber a cambios isquémicos o estructurales del sistema de conducción o a inestabilidad eléctrica de los miocardiocitos. En los corazones estructuralmente normales, las arritmias suelen ser secundarias a mutaciones en los canales iónicos que provocan una repolarización o despolarización aberrante. Entonces, muerte súbita cardíaca. Cuando hablamos de una muerte súbita cardíaca, se suele deber a una enfermedad coronaria que ocasiona isquemia. La irritabilidad del miocardio está provocada por una isquemia no mortal o por una fibrosis previa secundaria a una lesión del miocardio. Con menos frecuencia, la muerte súbita cardíaca se produce por la ruptura aguda de una placa con trombosis, que va a ocasionar una arritmia y culmina con rapidez con la muerte. Entonces, miren, chicos, ¿no? La importancia de las arritmias. ¿Qué son? Entonces, este es un esquema muy bonito, muy didáctico, en mi opinión, lo tienen en su libro, yo no he hecho otro, me parece interesante, que si tenemos una arteriopatía coronaria, se va a manifestar con una isquemia del miocardio, un cambio brusco de la placa, o sea, trombosis de una arteria coronaria, que me va a llevar una isquemia miocárdica de mayor gravedad y duración, y directamente a la muerte, o si no, está dependiendo, ¿no es cierto?, del grado de gravedad, un infarto del miocardio. Al hablar de infarto de miocardio va a haber pérdida de músculo, arritmia, infarto, necrosis, arritmia, acuérdense. Entonces, el infarto de miocardio, la magnitud de que va a depender, ¿no? De si es pequeño, microinfarto o difuso, masivo. Entonces, eso se cura, ¿no? Y me va a llevar una cardiopatía isquémica crónica, se remodela el ventrículo y también me lleva a una cardiopatía isquémica crónica, o va a haber una hipertrofia con dilatación del músculo viable. Entonces, todas ellas me van a llevar ¿a qué? A una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, ¿quién precede a una insuficiencia cardíaca congestiva? Una cardiopatía isquémica crónica, que puede ser causada, ¿no es cierto?, por las formas de evolución de un infarto al miocardio. Esta es síntesis. ¿Ya? Ahora, una cardiopatía isquémica crónica también te puede llevar directamente a la muerte súbita cardíaca, o si no, a una insuficiencia cardíaca
congestiva. Bien, entonces las vías no más directas es que la arteriopatía coronaria te lleva a una isquemia miocárdica, esta a una cardiopatía isquémica crónica o directamente a la muerte súbita cardíaca. ¿De qué va a depender? De la magnitud, no se olviden. El infarto del miocardio directamente a la muerte súbita o también la isquemia miocárdica dependiendo de la gravedad y de la duración a la muerte súbita cardíaca. Recuerden tener presente esos factores muy importantes. Bien, ¿qué análisis de laboratorio para el diagnóstico de infarto? También es importante. ¿Y por qué te los pongo? Si ustedes se han dado cuenta, con el debido respeto, en sus sílabus han puesto 2, 3 temas importantes que se debe desarrollar. Y se han evaluado, yo estoy desarrollando mucho más. Para mí el contexto de esta patología es mucho más importante, que no se puede solo dar uno o 2 temas. Yo siempre trato de desarrollar voy a respetar los temas que les han puesto ahí para hacer las preguntas, pero ustedes deben de tener un conocimiento básico, general, pero suficiente para hablar de patología cardíaca. Por eso es que estoy desarrollando en realidad el contenido que debe de ser, ¿no? De la patología cardíaca. Al hablar de análisis de laboratorio para diagnóstico del infarto es importante porque en el caso clínico te dice el paciente qué le hicieron y por qué le hicieron. Y es que tú debes de saber, ¿no? Las más útiles son la troponina T, la troponina 1, que son proteínas reguladoras de la contracción de miofibrillas. Pero esto no es novedad para ti, porque cuando hiciste histología del músculo o del tejido muscular, ya las has estudiado. Ya sabes que son proteínas que regulan, ¿qué cosa? La regulación de las miofibrillas, ¿no es cierto? Y se detecta elevación de estas entre las 2 y 4 horas después del infarto. Y el pico máximo es a las 48 horas y permanecen elevadas hasta 10 días. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante, pero no es nada nuevo. Ahora, la queratina fosfoquinasa, la enzima MB, esta es un dímero compuesto por una subunidad M y una unidad B, por eso es dímero MB. Y es característica del músculo cardíaco que también la pedimos. En un momento que estamos pensando, ¿no es cierto?, que esta troponina T y la 1 se elevan. ¿Por qué? Porque va a haber muerte celular que van a tener que elevar, entonces hay que pedirlas que está sospechando de un infarto al miocardio. Todas estas están en trauma shock de cualquier hospital. Bueno, hospital de nivel. Bien, ahora veamos lo que es la cardiopatía hipertensiva. Hipertensión, ya sabemos, ¿no? Entonces, la cardiopatía hipertensiva puede afectar el ventrículo derecho o al izquierdo. Listo. Cuando se afecta el lado derecho, el proceso se llama cor pulmonar. Entonces, cardiopatía hipertensiva de ventrículo derecho igual cor pulmonar. Eso debe quedarles claro. La elevación de las presiones induce hipertrofia del miocardiocito y fibrosis intersticial, lo que aumenta el grosor y la rigidez de la pared. Ya, ahora bien, la sobrecarga crónica de presión en la hipertensión sistémica determina una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Que con frecuencia se asocia con dilatación de la aurícula izquierda secundaria, alteraciones del llenado diastólico del ventrículo. Entonces, la sobrecarga persistente de presión puede ocasionar que insuficiencia ventricular, pero sin dilatación. Ahora, el cor pulmonar, ¿y qué es el cor pulmonar? Que lo hemos visto. Es cardiopatía hipertensiva que afecta al ventrículo derecho o al izquierdo. El cor pulmonar se debe a una hipertensión pulmonar asociada, ¿no?, a trastornos parenquimatosos o vasculares pulmonares primarios. Es típica la hipertrofia del ventrículo y de la aurícula derecha. Y puede aparecer también dilatación cuando el corazón fracasa. Bien, entonces hay que considerar esto. En la cardiopatía hipertensiva va a haber hipertensión arterial sistémica, cardiopatía hipertensiva del corazón izquierdo, hipertensión arterial pulmonar, cardiopatía hipertensiva del corazón derecho. De ello hablamos en una cardiopatía hipertensiva.
Entonces vamos a ver la cardiopatía hipertensiva sistémica, ¿no? Y la pulmonar, ahorita. En esta, ¿no? En esta hipertensiva sistémica, en este caso a la izquierda, miren el engrosamiento, chicos, fíjense, el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, que va a provocar, ¿qué cosa? Reducción en las dimensiones de la luz y la aurícula izquierdo, ¿no? Porque ha engrosado tanto que acá disminuye todo, ¿no? Y la aurícula izquierda están al lado de la derecha en esta imagen, ¿no? Las cuatro cavidades en ventrículo derecho, ahí los famosos marcapasos que están colocados. La hipertensión pulmonar derecha, el corazón pulmonar, el ventrículo derecho está sensiblemente dilatado, ¿ah? Dilatado. Y miren, la pared libre, ¿no? Está engrosada, podríamos hablar de esta, que está engrosada, hipertrófica, ¿no? Y una hipertrofia de la trabécula, ¿no? Las trabéculas que están acá hipertrofiadas. Y la forma del ventrículo izquierdo ha quedado distorsionada por el crecimiento del ventrículo derecho. ¿Listo? Cuando hablamos de una valvulopatía cardíaca, patía, enfermedad de válvula cardíaca, la patología valvular puede ocasionar oclusión, estenosis o regurgitación, ya les he dicho, insuficiencia. La estenosis adquirida de las válvulas aorta y mitral representan 2/3 de las valvulopatías. O sea, son los más frecuentes. ¿Cuál es? La aorta y la mitral. En los casos típicos, la calcificación de las válvulas provoca estenosis. La alteración en la síntesis y el recambio de la matriz da lugar a degeneración misomatosa con insuficiencia valvular. Les comenté esto cuando hablamos de los vasos. Y las enfermedades inflamatorias valvulares producen neovascularización y cicatrización postinflamatoria. Y la cardiopatía reumática se debe a anticuerpos frente a estreptococos, que muestra una reacción cruzada con los tejidos cardíacos y se suele afectar la válvula mitral y es responsable del 99% de los casos de estenosis mitral adquirida. Este es un tip muy importante, por favor, no se olviden. Las endocarditis infecciosas pueden ser agresivas y destruir con rapidez las válvulas normales, ya sea en forma aguda o en forma destructiva mínica indolente. ¿Ya? Entonces, endocarditis infecciosa subaguda, la embolización sistémica puede ocasionar infartos sépticos en las endocarditis infecciosas. Las endocarditis trombóticas no bacterianas afectan a válvulas previamente normales como consecuencia de un estado de hipercoagulabilidad y la embolización es una importante complicación. Estas síntesis son muy importantes, por favor, léanla bien. Acá tienen, mire, una estenosis aórtica por las válvulas, ¿no? Estas están calcificadas. Y estos recambios valvulares se hacen todos los días, como el pan nuestro de cada día en nuestro hospital. Es un nivel 4 y se hace eso, ¿no? Miren, las válvulas están calcificadas, no se olviden. Acá, esto es por una enfermedad, la fiebre reumática, ¿no? Que se da acá. Estas son las vegetaciones o verrugas, ¿no? Entonces no se olviden, ahí la famosa fiebre reumática te va a producir esto a largo plazo y con el tiempo también esas se pueden desprender o migrar y te pueden dar algún tipo de complicación a nivel sistémico. Acá tiene, mire, la estenosis, engrosamiento fibrótico de las válvulas y no, no se olvide, las cuerdas tendíneas de la valva también. Esto es lo que vemos, esa es la realidad. Entonces, estas de acá las vamos a ver ahorita en la famosa fiebre reumática y cardiopatía reumática. Bueno, esta es una patología, chicos, que la van a ver cada momento de su actuar como médicos, como estudiantes. La van a ver. Si es que alguno de ustedes no ha tenido o tienen esto como complicación, entonces es, o algún familiar, van a decir fiebre reumática. La causa de la fiebre reumática es el estreptococo grupo A beta hemolítico ubicado en la faringe. La patogénesis inmunológica se manifiesta de 1 a 3 semanas después de una amigdalitis. ¿Qué pasa, chicos? Ustedes van a ver todos los días en esta época de frío, cuando haya más frío, que la mamá viene con el niño.
y tiene manifestaciones terribles y ustedes simplemente un panadol o les dan algún antibiótico. A veces ni siquiera le abren la boca. Pero ¿qué sucede? Recuerda que en pequeñines, sobre todo menores de 5 años, tienes que ser precavido, ponerle baja lengua y ver que no haya placas a nivel de las amígdalas, ¿no? Porque este paciente puede estar haciendo qué cosa, una faringoamigdalitis, ¿no? Y por un estreptococo. Lo ideal es que tú agarras y hagas un hisopado y mandes a sembrar. Pero como no haces nada de eso, ¿no? Ese pacientito pasado, después de un tiempo, va a venir con una glomerulopatía por un estreptococo grupo A beta hemolítico, por ese antecedente que es muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado. La afección miocárdica en la fiebre reumática y degeneración de fibras colágenas y depósito de fibrina, rodeada por histocitos, linfocitos, células gigantes y fibroblastos, el famoso nódulo de Aschov, ¿no? Entonces no se olviden, fiebre reumática, cardiopatía reumática. La endocarditis infecciosa se inicia como una lesión en el endocardio, que va a dar lugar a la formación de trombo fibrino plaquetario colonizado durante la bacteriemia, ¿no? Entonces, el daño endotelial puede ser consecuencia de flujos sanguíneos anormales en pacientes con cardiopatías previas, catéteres intravasculares, cirugía vascular, complejos inmunocirculantes depositados. Y para que se produzca infección en un trombo fibrino plaquetario en el endocardio, los agentes infecciosos circulantes deben tener la capacidad de adherirse a él. Estos agentes infecciosos llegan a la circulación a partir de focos sépticos. Por ejemplo, mira, infección urinaria. Es terrible. A mí cuando me dicen infección urinaria, chicos, tiemblo de terror, porque los focos sépticos, por ejemplo, por el que mi niña ahorita, ayer fue ingresada a UCI, es urinaria. De verdad, chicos, le tengo terror. Entonces, una ITU te puede llevar a UCI, sí, porque las bacterias que te producen estas ITUs son tan agresivas como una E. coli. O sea, hay tantas que son muy, muy agresivas y te da, entras en sepsis. Es terrible el cuadro realmente y vas a parar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces también te dice a partir de procedimientos odontológicos, médicos invasivos, traumatismos de mucosa, etcétera, etcétera. Pero el foco urinario es un foco séptico fatal, es un foco séptico que tienen que tener cuidado. No es un juego, criaturas. Ah, tengo una ITU o tengo, me parece que tengo y me voy a la farmacia y tomo tal cosa. No, criatura. Lo que estás haciendo es hacerte un grave daño. Estás haciendo resistencia a que, que te dé la farmacéutica o el técnico de farmacia te diga, tómese tal cosa y tú tomas y aparentemente cede el cuadro y no, porque, ¿qué les digo? Cuando tienes un cuadro de ITU, tienes que hacer un sedimento urinario y tienes que pedir un urocultivo. Inicialmente le das un tratamiento que trate de cubrir todo en general, hasta que salga el cultivo temporal, porque da la casualidad que cuando sale el cultivo, la medicación que le has dado hasta ese momento, ¿no? No es sensible, o sea, a esa bacteria a la que te está llevando al hito. Entonces, es bien delicado, no solo es un sedimento urinario, el urocultivo con un antibiograma son muy importantes, criaturas. Eso te va a decir cuál es sensible, qué manejo, todo eso, eso es un manejo adecuado y completo como debe de ser, y controles posteriores. No se olviden de lo que les digo. Complicaciones de las endocarditis infecciosas, embolismo céstico, con la formación de accesos a distancia, infartos césticos, aneurisma micótico. Y mira, complicación, glomerulopatías proliferativas postinfecciosas por depósito de estos complejos inmunocirculantes en el glomérulo. Generalmente son glomerulonefritis post-estreptococcus. No se olviden
Bien, entramos a, bueno, vamos a ver las imágenes. En este caso, miren, una endocarditis infecciosa en la válvula mitral, ¿no? Las famosas vegetaciones. Estamos hablando de una necropsia, wow. Lo que están viendo acá son necropsias, ¿no? Miren esta Filococcus, el Streptococcus, o sea, son malosos, muy malositos. Bien, ahora entramos a las miocardiopatías. La miocardiopatía, ¿no? Su nombre lo dice, es una enfermedad intrínseca del músculo cardíaco que puede tener causas específicas o también puede ser idiopática. Las tres categorías fisiopatológicas generales de esta entidad es la miocardiopatía dilatada, que representa el 90% de los casos, la hipertrófica y la restrictiva, que son las menos frecuentes. Esta miocardiopatía dilatada, MCD, ¿no? En este caso, determina una disfunción sistólica, es decir, contráctil. Entre las causas destacan la que es miocarditis, exposición a tóxicos, como por ejemplo el alcohol, el embarazo. En el 20 a 50% de los casos, la causa son mutaciones que afectan las proteínas del sitio esquelético del músculo cardíaco. Luego tenemos cuál, la miocardia hipertrófica y la restrictiva, que son menos frecuentes. Esta hipertrófica va a determinar una disfunción diastólica, es decir, a nivel de la relajación, mientras que la miocardiopatía dilatada es a nivel de la función sistólica, a nivel de la contracción, acuérdense. Prácticamente todos los casos se deben a mutaciones autosómicas dominantes en las proteínas que constituyen el aparato contráctil, sobre todo en la cadena pesada de la beta-miosina. Acá estamos hablando no de novedades. Esto ya lo sabes porque estudiaste el tejido muscular. La miocardiopatía restrictiva se asocia a un miocardio rígido que no se distiende y se puede deber a depósitos, por ejemplo, de amiloide, aumento de la fibrosis intersticial, por ejemplo, secundaria radioterapia o a la presencia de cicatricis endomiocárdica. Entonces, esas son las miocardiopatías. La más frecuente es la miocardiopatía dilatada. Acá tienen las causas y consecuencias de las miocardiopatías, tanto dilatadas como hipertróficas. La dilatada, miren acá está la comparación de la hipertrófica. Esta dilatada, la causa genética del 20 a 50%, diversas proteínas, sobre todo relacionadas con el sitio esquelético, ¿no? O las mitocondrias van a estar afectadas, entonces va a haber un defecto en la generación de la fuerza, su transmisión o la señalización entre los miocitos iba a tener un fenotipo de miocardiopatía dilatada, hipertrófica, dilatación, fibrosis, trombosis, y en la clínica, ¿qué te va a dar? Insuficiencia cardíaca, muerte súbita, fibrilación auricular, los famosos SICs, ¿no? También hay las causas no genéticas, miocarditis, parto, tóxicas, idiopáticas. Al hablar de miocardiopatía hipertrófica, causas genéticas al 100%, proteínas del sarcómero, defecto en la transferencia de la energía desde las mitocondrias hacia el sarcómero o disfunción directa del sarcómero. El fenotipo de esta miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia acusada, hipertrofia simétrica, desorganización de las miofibrillas, fibrosis intersticial, placa en fundibular de la salida del ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera, y la clínica y la manifestación acá, ¿no? No se olvide. El cuadro es muy simpático y te ayuda a estudiar. Acá lo que tiene, miren, una miocardiopatía dilatada, una de las más frecuentes. Miren acá, ¿no? Hay dilatación hipertrófica de todas las cavidades, de las cuatro. No, no se olviden acá. Y acá tienen un trombo mural. ¿Y este es qué? La microscopía de esta miocardiopatía dilatada. ¿Listo? Acá tienen una miocardiopatía hipertrofia con hipertrofia asimétrica de mira, guagua, qué terrible, ¿no? Estamos frente a una necrosis, obviamente. Miren, eso es lo que pasa.
Y ya para ir finalizando, las enfermedades pericárdias, o sea, pasamos a la membrana que envuelve al corazón. Entonces, ¿qué es? El pericardio. Hay dos, el pericardio visceral y el pericardio parietal, acuérdense, ¿no? Porque es este movimiento y permite que haya ese movimiento. La pericarditis aguda, las causas de infecciones virales, bacterianas, pericarditis purulenta, ya sabemos, un proceso de qué tipo, inflamación aguda, purulenta, tuberculosis crónica, granulomas, necrosis gaseosa, hongos, esas pueden ser las causas de las pericarditis. Por mecanismo inmune, la fiebre reumática, lupus, esclerodermia, pericarditis por infarto, un síndrome de Dressler, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, ¿no? Y acá tienen una necropsia, una pericarditis aguda supurativa, es increíble, supurativa. Toda esta parte que ves acá amarillo, al hablar de supuración, hablamos de pus, ¿no? Entonces, ¿esto es por qué? Causa de una neumonía. Y acá hay abundante sudado purulento. Esta es una necropsia, joven. Acá tiene una pericarditis serosa. Miren el corazón. Y este es el pericardio visceral. Donde está la pinza, ese es el pericardio parietal. Y acá ven un líquido seroso, ¿no? Medio amarillento citrino, ¿no? Y te va a dar una poca cantidad de fibrina. También ya la conoces. Ya saben que hay ahí. ¿Ok? Acá tienen una pericarditis fibrinosa. Miren, chicos, esto de acá, que ven acá, esas son bridas de adherencia. ¿Qué pasa con estas bridas de adherencia? En todo proceso inflamatorio agudo que puede pasar a la cronicidad, ¿no es cierto? El paciente, en respuesta a ello, te puede formar estas bridas de adherencia. Estas vías de adherencia son peligrosas. ¿Sabes por qué? Si hablamos de corazón, el corazón tiene que hacer, ¿no? La diástole, sístole, tiene que tener esa capacidad de expansión. Y si tenemos estas bridas, va a limitar esa capacidad del corazón, ¿no? También estas vías de adherencia no solo se pueden formar ahí, se pueden formar en la cavidad abdominal, que es lo más frecuente, donde puede haber algún tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, una ruptura del apéndice secal y te va a dar pues una peritonitis. ¿Por qué? Porque el contenido inflamatorio sale a la cavidad peritoneal y va a irritar el peritoneo y ahí te da. Entonces entran los cirujanos, limpian y drenan toda esa pus, lo lavan con cloruro y todo eso y cierran. Pero esto hace en muchos pacientes que se forman bridas de adherencias, que son estos que ven acá. Y esas bridas de adherencias muchas veces se forman entre pared de intestino y de intestino, ¿no? Y con el tiempo puede producir un tipo de estenosis o estrechez en la luz y te puede dar un cuadro obstructivo intestinal. ¿Listo? Entonces, mira la importancia que le damos a estas bridas de adherencia. Acá teniendo, es una pericarditis fibrinosa, miren la fibrina, ¿no? Y hemorrágica, obviamente, con sangre. Y esta es la traducción, criatura, de esta pericarditis acá, ¿no? Mira, esta es la microscopía. Y finalmente ya los tumores cardíacos. Chicos, al hablar de tumores cardíacos, los más frecuentes que podemos encontrar son los metastásicos. Al hablar que de hígado y de pulmón son los metastásicos. Pero si hablamos de tumores cardíacos primarios per se, estamos hablando, ¿no? De lisomas, fibromas, lipomas, ¿no? Fibrolastomas papilares, rasdomiomas, y que la mayoría son benignos. Mira, omas, fibromas, mixomas, degeneración mixomatosa, rasdomiomas, ¿no? Pero también, ¿qué cosa puede haber? Un rasdomio-sarcoma, ¿no? Puede haber un liposarcoma, puede haber un fibrosarcoma, puede haber un misosarcoma, pero te dice que la mayoría son benignos, no se te olvide, ¿no? Y acá hemos visto cuando vimos patología vascular, angiosarcoma, ¿no? Como tumor primario cardíaco más frecuente.
La metástasis es tumor maligno cardíaco más frecuente. Las metástasis cardíacas se encuentran en el 5% de los pacientes fallecidos por cáncer. Aunque cualquier proceso maligno puede causar una afectación cardíaca secundaria, algunos tumores muestran una mayor predilección por ocasionar metástasis cardíacas. En orden descendente de frecuencia destaca el cáncer de pulmón, fíjate, linfoma, cáncer de mama, leucemia, melanoma, hepatocarcinoma y el cáncer de colon. A considerar, esto es muy importante. ¿Listo? Bien, chicos, quiero agradecerles por su tiempo. Terminado el capítulo, les vuelvo a aclarar que los temas que están en el sílabo se van a respetar para su evaluación del sábado, que entra todo lo que es patología respiratoria y la patología cardíaca que está en el sílabo. Espero que los otros temas también les sirvan a ustedes para su cultura y formación profesional. El día de mañana, en estos momentos voy a subirle a las delegadas el capítulo de digestivo que nos correspondería para que tengan los PPTs, porque esta semana se inicia el capítulo de digestivo. Dios mediante estaré con ustedes en los horarios correspondientes. Tengo que cumplir, tengo que seguir adelante a pesar que tengo mi niña en UCI, pero tengo que seguir adelante. Ella no puede ser disculpa para que yo no cumpla con mis deberes. Gracias por su apoyo y estoy segura que lo van a hacer en posterior. Dios mediante, ella va a salir adelante y les voy a agradecer sus oraciones desde ya, porque la oración es el medio de comunicarse directamente con el Padre, con la Madre, y que sé que en estos momentos la están atendiendo a ella mientras yo estoy acá con ustedes. Les doy nuevamente las gracias y les vuelvo a repetir que estaré con ustedes cumpliendo con mis funciones dentro de lo que puedo humanamente. Muchas gracias y me tengo que retirar. Gracias y hasta luego. Gracias por todo, doctora. Gracias, Gracias, chicos. doctora. Muchas gracias. doctora. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctora.